Raúl, aprovechando bueno, que estamos en la docta, acá en Ciudad de Córdoba, Córdoba capital, como le suelen decir. La docta le pondría en el signo de pregunta. Lo dice un cordobés. Sí, Bien. me hago cargo. Mira, es muy común escuchar, ¿no?, en medios nacionales hablar sobre algunas características, particularidades o singularidades que tiene la política acá en la provincia de Córdoba. Yo te quiero preguntar, porque sé que sos un habitante, Sí. que has nacido aquí, y bueno, que nos podría contar qué es el cordobesismo. Sí, esa particularidad de la política cordobesa me hiciste acordar que alguna vez Sarmiento en el Facundo, al visitar Córdoba, dijo, si usted va a Córdoba, los cordobeses le van a preguntar si de donde usted viene hay universidad. Y tenía una frase que la voy a parafrasear, probablemente no sea totalmente fiel, pero sí en su sentido. Tenía una frase maravillosa Sarmiento para definir Córdoba. Decía, en Córdoba el ergo ronda por las tinajas de las cocinas. Es decir, el ergo cartesiano, la razón, el peso de la universidad. Bien. Por lo tanto, Hoy está muy lejos de eso, por eso puse en cuestión la denominación de docta. Con respecto a la trascendencia nacional de definir la política cordobesa como cordobesismo, tiene una historia. Una historia que se empalma con los orígenes mismos de esta ciudad, pero tiene una particularidad. El cordobesismo, en principio, tiene un origen con el gobierno de Angelos, cuando Angelos, ni bien regresa a la democracia en el 83, empezó a hablar de Córdoba como una isla para separarse, diferenciarse de la política nacional de Alfonsín, porque el angelosismo no era renovación y cambio, no era alfonsinista, todo lo contrario, como se demostró después ya cuando Alfonsín termina de caer, donde Angelos le impone sacarlo a su ruil y le impone otras tantas cosas. Por lo tanto, el origen del cordobesismo empieza como denominación en sus orígenes como el Córdoba una isla. Después viene de la Sota y le pone un nombre publicitario, marketinero, el cordobesismo. Y es un nombre publicitario y marketinero, lo digo en todas las letras, porque me parece que eso nació de las usinas de pensamiento de la Fundación Mediterránea. Es decir, yo tiendo a pensar siempre que acá la política en la provincia, radicales o peronistas o como se les suele llamar, es pelea por quién gerencia lo que se diseña de Fundación Mediterránea. Y Fundación Mediterránea, no nos olvidemos, fue creada en pleno tiempo del proceso militar o de la dictadura militar, para ser más precisos. Y a partir de la llegada de la democracia, la caída de la dictadura, desde Fundación Mediterránea se diseñó, con la presencia de Menéndez, con la presencia de Opus Dei, con la presencia de los grandes capitales que abrieron Fundación Mediterránea, se diseñó una política cultural y que hasta el día de hoy persiste. Una política cultural que fue borrar, y si no borrar, al menos disminuir, aunque casi está borrada, la presencia que Sarmiento tanto resaltaba de la universidad en la sociedad cordobesa, porque de la universidad salieron las grandes movilizaciones también, obreros estudiantiles del 69, en el Cordobazo, en el Viborazo, se habían volteado dos dictaduras desde aquí. Entonces había que desmovilizar Córdoba. Desmovilizar Córdoba implicaba que la universidad no llegara a tener la incidencia social que tenía en los tiempos que Sarmiento la definía como la definió. Entonces,
La política de desmovilización bajo el diseño de Fundación Mediterránea, con participación de muchos semiólogos, sociólogos, antropólogos y profesionales, porque eso no fue improvisado, pero bajo la mirada de una iglesia Opus Dei y por la mirada de un dictador como Menéndez, se transformó la movilización obrero-estudiantil, se transformó en una movilización que vino a sustituirse por el cuarteto. El cuarteto, en ese sentido, dejó de ser lo que había sido originalmente por la década del 60-70, una música fundamentalmente de inmigrantes o descendientes de inmigrantes italianos, el acordeón, el piano, etcétera, etcétera, picaresca, la arañita de Martita, la peatonal, etcétera, etcétera, que era una música y un baile marginal de muchos inmigrantes hacia Córdoba, muchos de ellos descendientes de italianos, de ciudades de la propia provincia, y como Tosco, por ejemplo, puedo mencionar a Tosco, hijo de italianos, que vinieron a trabajar a las grandes fábricas que se abrieron en los tiempos de Perón, primero la industria metalúrgica, de aviones, etcétera, etcétera. Después siguió la Fiat, porque Fiat llegó una vez que tenía obreros capacitados en la industria metalúrgica. Después siguió ICA, que después de vino Renault. Fiat trajo grandes motores Perkins, etcétera, etcétera. Entonces, esa masa de obreros, hijos, muchos de ellos inmigrantes, se adherían a una música picaresca que le permitía distraerse de su trabajo, de divertirse, pero posterior de la dictadura se valió del cuarteto para transformarlo en una música, pero también en un estilo de vida que es funcional al establishment, es decir, no cuestiona. El cuarteto no cuestiona, por algo acá vinieron... Chau, digamos, los Quilapayún, los fronterizos, los... Claro, pero, por ejemplo, vino Charly García, vino la Versuit cuando la Versuit era rupturista, sí, contestataria, etcétera, etcétera, a ver si podían tener algún proyecto en común con la Mona Jiménez, y se fueron, porque la Mona Jiménez es el establishment. De allí digo que en Córdoba gobierna la Fundación Mediterránea, la política es la que es elegida para administrar esa política ya diseñada, y a su vez hay una reina que es la Mona Jiménez. Entonces, el cordobesismo es un gran producto marketinero, chauvinista, de exaltar un regionalismo. Es más, una de las hijas de la Sota dijo que Córdoba es la Cataluña de Argentina. Es una locura, porque yo entiendo que Cataluña fue invadida por los reyes católicos, de allí que los catalanes no se dicen españoles. Sí, claro. Pero acá el Manco Paz colaboró con los unitarios. Yo no supe nunca que la oligarquía cordobesa haya resistido el estado gendarme y policial de Mitre, ¿no? Entonces, es una barbaridad que lo dice la hija de la Sota, diciendo que esto es la Cataluña de Argentina, o sea que peleamos por el separatismo. Entonces, es un producto marketinero que explota la diferencia con el porteño, pero sin embargo, con lo porteño, pero sin embargo, y ahí retomo, que es un modelo diseñado culturalmente por la dictadura antes de irse, por Menéndez, la Fundación Mediterránea, y semiólogos, y antropólogos, y sociólogos, que cooptaron
culturalmente la ciudad, desplazaron en la incidencia que tenía la universidad, y entonces tenés los medios de comunicación, desde radio. Esto es, digamos, el peronismo baja intensidad que le llamaba de la Sota o algunos de los otros cultores del... Sí, claro, claro. ¿Qué sería un peronismo baja intensidad? Un peronismo... Digo que soy, pero no me acuerdo. Es interesante, porque si al peronismo se lo asocia con lo negro, el negro peronista, en Córdoba lo que hay es negros renegados. Claro. Córdoba es negro renegado, es decir, no quiere saber que es negro, y cuando hablo de negro no me refiero solo a la piel, me refiero a los orígenes, porque acá en Córdoba, yo digo, hay dos tipos de negro. Uno que tienen muy negro el pasado, y esos generalmente viven en countries, y otro que tiene muy negro el futuro. Ahora, nadie quiere saber que tiene el futuro bastante negro, bastante oscuro, dónde va a terminar en esta sociedad, en una provincia que tiene un alto índice de pobreza y de desocupación, si no es la de mayor índice en todo el país. Sin embargo, está el cuarteto y los medios de comunicación para distraer, y entonces ahí se produce un acto de violencia. Vos sos más negro que yo, para yo no saber que soy negro o no querer admitir que soy negro. Digo, no necesariamente de piel. ¿Cuántos inmigrantes o descendientes de inmigrantes de Italia o de España o lo que sea? A ver, el título puede ser: el cordobesismo es hijo de la dictadura y de... Es hijo de la dictadura, seguro, sí. Y es un producto de marketing para sostener una exclusividad, y entonces negros son otros, sí. Nosotros no somos negros, porque ahí tengo un acto de... O sea, hijo de la dictadura y la negación, digamos, y ¿no? la negación. Este es el título. Por supuesto. Negación de un pasado. Sí. Es una forma de no hacerse cargo también desde la política. Por supuesto, porque fíjate vos, a diferencia de otras ciudades, en Rosario mismo, Rosario tenés una producción cultural y una producción en términos de cierto rescate de su historia, de su pasado, que en Córdoba no. Acá en Córdoba se bajan espacios que no se recuerde por dónde fue el cordobazo, dónde vivió fulano, mengano. Hablas de Tosco y nadie sabe quién es Tosco, ¿no? Entonces, nadie sabe qué fue el cordobazo. Tan es así que vino Macri a decir acá abierto de cuerpo que él iba a ser el cordobazo en Córdoba. Macri, cuando el cordobazo se hizo contra gente como Macri, que era que se quería imponer el sábado inglés, ¿no? Entonces, hay una amnesia, un trabajo de amnesia, porque la amnesia es no saber de dónde se viene y por lo tanto te puedo llevar a cualquier lado. Entonces, borrar la historia, borrar el pasado. Allí la universidad tiene que ser, como fuente de saber y de pasado y de historia, tiene que ser alejada y perder la incidencia social que en algún momento tuvo. Y bueno, el cordobesismo viene a rescatar lo más rancio y recalcitrante del conservadurismo cordobés, que ya estaba, de Manco Paz, etcétera, claro, etcétera, o de la iglesia que terminó fundando la universidad en Córdoba y todo eso, pero es una remistura de aquel pasado para volverlo acorde al establishment neoliberal.